Buenos días. Como ven, nos hemos movido ahora otra vez al formato de presentación de Keynote. Como discutimos antes, se llama esto a veces PowerPoint, aunque no es PowerPoint, es Keynote. Y eso en sí mismo lleva una interesante enseñanza para la filosofía de la ciencia. Eh, esta última parte va a ser más breve que las anteriores, ¿no? Creo que no nos vamos a pasar de la media hora, de los 30 minutos, y para que puedan hacer planes en esta novena, al final de esta novena serie. Eh, Filosofía de la ciencia como herramienta de la investigación clínica en América Latina. Esta es la idea que queremos pergañar con el doctor Freddy Menard Mejía y el doctor Pedrosa Pacheco, que lo que ustedes están haciendo no es solamente adquirir un conocimiento, adquirir una capacidad, estimular en su curiosidad de aprendizaje, sino que están adquiriendo una responsabilidad de la liberación epistemológica de el continente o de América Central por lo menos, y obviamente de Nicaragua. Y elijo este título a este propósito por el filósofo de la ciencia que vamos a representar hoy. La primera pregunta es, ¿qué es filosofía? Filosofía, sí, todos sabemos, es filósofos, amor del conocimiento. Pero la filosofía es un método de explicación. Es un método, sobre todo. Es un método que se dirige a tratar de explicar algo. La filosofía de la teología en ese sentido es igual a la filosofía de la ciencia y la filosofía de las relaciones sociales y la filosofía de las matemáticas o de la medicina. ¿Y la explicación de qué? De las actividades y de la formulación de explicaciones de esas actividades. Estoy enfrentado ante una actividad, ante un fenómeno, ante una cosa que está activa enfrente, y cómo empiezo a formular las explicaciones de la misma. Ya hemos estado juntos en muchísimas clases, ya perdí la cuenta de cuántas clases de este curso, pero más de 20 seguro, si no casi 30. Entonces ya nos entendemos sin tener que andar eh, definiendo cada oración. Eso entonces es su método de explicación de las actividades y de la formulación de las explicaciones. Y el camino a las explicaciones es a través de preguntas. Preguntas que se responden con un sí o un no. Los que leen Platón, la obra de Platón, que es otra cosa epistemológicamente interesante, como mencionamos antes, si es Platón o es Sócrates. Platón es el escriba de las ideas de Sócrates, o Platón lo usa a Sócrates para expresar sus propias ideas. Una maravillosa misterio. Pero el método socrático, el famoso método socrático que todos aspiramos, es un método que se basa en estas preguntas. Glauco, ¿tú piensas que esto? O Taetus, ¿tú piensas esto otro? ¿O te parece que esto? ¿O te parece que lo otro? Y el método socrático y el método de la ciencia es formular preguntas que se responden con un sí o con un no. Y eso lo tienen ustedes juntado con el sentido de lo que decimos que era ciencia. Porque al fin y al cabo, filosofía y ciencia
son una misma entidad. Es una entidad que se formula preguntas, que las responde con un sí o con un no, y ese es un método de explicación. La segunda pregunta es: ¿quién es una científica o un científico, o un científico y una científica? En castellano tenemos estas atribuciones de este género que son importantes y ayudan a la claridad y a la belleza del idioma, y en inglés es solamente scientist, que puede ser varón o puede ser mujer. ¿Y quién es un científico o una científica? ¿O quién es un filósofo o una filósofa? Es cualquiera que se formula una pregunta que se responde con un sí o un no. Es lo mismo que un filósofo. Y es un error concebir a la ciencia como algo que lo hacen los científicos. Entiendo por esto una comunidad de individuos ligados a una universidad o a una profesión. El señor es conductor de un autobús, esta señora es jefa de microbiología en el hospital, y entonces uno pensaría que uno es científico y el otro no lo es, o que uno es filósofo y que el otro no lo es. Mientras se puedan responder y formular preguntas que se responden con un sí o un no, esa persona, ese individuo es un científico y es un filósofo. Esto ya lo han escuchado muchísimas veces, y si seguimos con este proyecto lo vamos a seguir escuchando, lo voy a seguir repitiendo, porque es una convicción absoluta que yo tengo. Y obviamente esto nos dice que científicos y filósofos podemos ser todos. A lo que ustedes dicen: pero ¿cómo? ¿Qué me está diciendo, Lazaref? ¿Todos somos científicos? ¿Todos somos filósofos? Ahí dice podemos, hay un condicional. Podemos ser todos científicos o filósofos. Pero esto no es tan fácil como parece. Para formularse la pregunta hay que maravillarse ante un fenómeno, caer en un estado de curiosidad. Ustedes, yo, vemos pacientes, y yo lo veía antes, a veces tenía clínicas de 20, 30 pacientes por día, pacientes neuroquirúrgicos, y después tenía 200 cirugías al año, más o menos. Cirugía más, cirugía menos. Pero no de todos me maravillaba por el fenómeno. Muchas veces era una tarea, no digamos rutinaria, pero una tarea a la que estaba acostumbrado, como están ustedes acostumbrados. En ninguno de esos momentos yo era ni científico ni filósofo. Era médico cirujano. ¿Cómo lo son ustedes? Nos convertimos en científicos y en filósofos cuando un fenómeno nos maravilla, nos agarra ese estado de curiosidad, de saber por qué, y formulamos una pregunta en base a eso. Parte del método científico contemporáneo lo inicia Claude Bernard cuando él tenía conejos para sus experimentos, y ve que los conejos que habían venido directamente del mercado tenían una orina ácida y los otros conejos no. Entonces se te preguntó si eso tenía algo que ver con la dieta. O sea, olvidémonos de lo que pasó con los conejos, o sea, qué experimentos se hicieron con los conejos. La pregunta fue: ¿esta capacidad o calidad de la orina está en relación con la dieta, sí o no?
Y ese fue un fenómeno que lo maravilló y que lo llevó al estado de curiosidad. El estado de curiosidad está guiado por razones psicológicas y por determinantes sociales. A mi manera de ver, los determinantes sociales condicionan a las razones psicológicas. A lo que voy con esto, es decir, yo creo, y acá acepto las teorías de otros, pero creo que la respuesta la respuesta psicológica del individuo está fuertemente influida por el medio ambiente. No llegaría tanto a decir que un criminal es producto de una familia violenta, pero sí puedo decir la inversa, que una buena persona, esas personas que son buenas, es casi seguro, casi ciertamente, producto de un medio familiar que le ha enseñado las virtudes de el amor. Ahora, si esas virtudes de el amor se aprenden en un medio familiar, también las otras virtudes de la curiosidad se aprenden en un medio familiar y lo social condiciona lo psicológico. Por lo tanto, habrá individuos que les llama la atención un fenómeno en particular y que otros individuos no les llaman la atención, y los dos, siendo excelentes, tienen un armamentario intelectual excelente, que pueden enfrentarse a las preguntas que sea, o pueden formularse las preguntas filosóficas o científicas que sea, pero a uno le llama la atención esto y a otro no le llama la atención y le llama la atención otra cosa. Y de ahí tenemos la inmensa variedad de ramas de conocimiento. Tenemos los físicos cuánticos, tenemos los ortopedistas, los microbiólogos, los antropólogos. Entonces, por ende, para mí toda la filosofía de la ciencia está bajo el manto de la sociología de la ciencia. Muchas veces filosofía de la ciencia tiene relación con la metodología, cómo formulamos una hipótesis, cómo la comprobamos, cómo avanzamos teorías, cómo contrastamos teorías, la subdeterminación, que por cada teoría válida con los mismos elementos hay una teoría que se le opone o que da otra explicación. Lo hemos discutido eso antes. O sea, que hay una explicación para un fenómeno y hay siempre otra explicación para ese fenómeno, y uno opta por la más razonable, por la empíricamente más cierta. Pero el momento de descubrimiento, el destello, que es en parte psicológico, por qué yo me intereso por esto, está influido por un ambiente social. Esta diapositiva ya la tenemos de otras clases, en las cuales nosotros vemos a un paciente, lo reconocemos o no lo reconocemos. O sea, no es reconocer al individuo, sino reconocer la patología que él tiene. Hacemos de manera inductiva, decimos, no, esto es una enfermedad de Parkinson, por la manera en que camina, por la manera en que los síntomas que se te presentan. O no lo reconocemos porque todavía está en su fase inicial y apenas el paciente tiene ciertos problemas con este movimiento, y que uno piensa, bueno, puede ser muscular, puede ser un tumor de
columna, o puede ser un disco, o puede ser otra cosa. O puede estar un beodo, puede estar bajo la influencia de drogas. Entonces, si no lo reconoce, es un método deductivo. Si lo reconoce, es un método inductivo, basado en un análisis irracional, mientras que el otro lo hace en un análisis racional, lo calibra y llega al diagnóstico. A este fenómeno, reconocido por el artículo publicado en el 2009, que está ahí abajo de Pat Cross-Kerry, nosotros le hemos agregado en clases pasadas el concepto de la inferencia a la mejor explicación. O sea, yo pienso esto deductivamente, pienso esto inductivamente. ¿Cuál es la mejor explicación posible? Y el trabajo de la explicación, de la mejor explicación posible en filosofía de la ciencia, se debe a Karl Popper. Él no trabajó en la mejor explicación posible, eso fue en Peirce, pero indirectamente él trabajó en la mejor explicación posible porque él dice que cada teoría, y el diagnóstico es una teoría, espera ser refutada. De ahí el título de su obra principal: Conjeturas y refutaciones. Yo conjeturo que este paciente tiene Parkinson, y mi colega busca refutarme y me dice: no, yo pienso que no tiene Parkinson. Es la hipótesis, y la hipótesis nula es el sí y el no de los que estábamos hablando anteriormente. Y la manera de refutar es una manera de llevar una inferencia de la mejor explicación. De las dos explicaciones, ¿cuál es la mejor? Y a veces en el avance de la ciencia, en el avance de sus investigaciones, de todos ustedes, porque ustedes son investigadores, ustedes tienen la responsabilidad ante su gente de investigar, uno dice, bueno, pero acá hay ciertas contradicciones, es decir, esa hipótesis, sí, parece muy convincente, pero hay una hipótesis nula que también es interesante. O surge una pregunta que nos hace decir, bien, Parkinson, pero es el quinto Parkinson que veo en mi clínica acá en Matagalpa, es decir, ¿qué hay en esta zona que veo tantos Parkinson? ¿Será porque ha venido nueva gente? ¿Será porque hay un factor ambiental? ¿Será porque puedo mejorar la capacidad de este diagnóstico? ¿O será porque los pacientes vienen porque me tienen confianza y quién sabe cuántos de estos pacientes se habrían quedado en sus casas sin haber llegado? En fin, hay conjeturas y refutaciones. Y con Popper, que es importante, es como si uno levanta la punta del telón y a través de lo que ve deduce el resto de la escenografía. Y intuir ese resto de la escenografía es lo que el método científico teóricamente nos enseña que hay que hacer. Todo esto partiendo de que no podemos hacer Popper si no tenemos antes curiosidad. No hay Popper sin la curiosidad. O sea, hipótesis, Popper acepta hipótesis y hipótesis nula, muy bien, muy interesante. ANOVA, t-test, Fisher, todas las pruebas que ustedes quieran, pero si no surgió la pregunta inicial, el puntapié inicial, no hay partido. Es decir, hay que lanzar una primera bola, y la primera bola que se lanza es la pregunta, que se responde con un sí, con un no. Y después hacemos Popper y después hacemos el resto. Este sistema, esta dominancia o dominación de Popper, que ha sido elegido como el gran pensador merecidamente en la filosofía de la ciencia del siglo XX, y por extensión va expandiéndose hacia el siglo XXI,
hace que todo parezca que es una cuestión de seguir un método y siguiendo el método se llega a la conclusión. Popper tenía, cuando él enseñaba, ¿dónde enseñó hasta el final, creo? En Londres. Tenía un discípulo que era un alemán, Paul Feyerabend, y esto por los años 50. Feyerabend es un tipo de lo más interesante. Nació por allá por el año 24 y nació en Viena. A los 19, 20 años ya el país está en guerra. Es el 43, 44, 1943, 1944. Se hace llamado a las filas. Hace el curso de oficial, como él dice, siempre queriendo tratar de escaparse de la acción. Lo mandan al frente ruso. Después este frente ruso se convierte en el frente polaco, por otra razón que el ejército soviético, diría el glorioso ejército soviético, va empujando a los alemanes y ya están combatiendo en Polonia. Feyerabend se distingue como este soldado e inclusive gana condecoraciones, y por allá por el año 44 creo que lo hieren, le dan un balazo en la zona abdominal, con la bala le queda alojada en la columna, y si bien estuvo un tiempo paralítico de la cintura para abajo, después en silla de ruedas, finalmente fue capaz de una vida absolutamente independiente, solamente que caminaba con un bastón. Y empezó a estudiar arte y literatura, después empezó a estudiar física y después de alguna manera recaló en lo de Popper. Popper quedó convencido de su talento, le ofreció una ayudantía de cátedra que él no aceptó, y se fue finalmente recaló en Berkeley, pasando por otras universidades antes, en Berkeley, acá en California, y finalmente terminó su carrera académica en Suiza y falleció en el año 94 de un tumor cerebral. Su gran contribución a la ciencia se puede resumir en el título de este libro, Tratado contra el método. Pero leer solamente Tratado contra el método no es completo para entender el pensamiento de Popper. Él fue bastante anárquico y, como dice ahí el título, es el padre del anarquismo epistemológico. Y por la duda digo, no estoy rescatando a una figura de la historia ahí, del altillo empolvado de la historia de los personajes pintorescos, no, es decir, Feyerabend tiene su entrada en la enciclopedia de Stanford, tiene su Wikipedia, no, es uno de los grandes titanes del pensamiento filosófico del siglo XX. Él decía que no importa lo que vemos o creemos ver, nunca vamos a encontrar la verdad absoluta. Que hay que avanzar, trabajar, mejorar, pero quitarse la presunción que la ciencia es algo absoluto y perfecto. Y en esto toma prestado de su maestro en ese tiempo, Popper, porque Popper, si se acuerda, decía que si uno ve un campo lleno de cisnes blancos y un cisne negro, lo único que puede decir es que no todos los cisnes son blancos. No se puede ni siquiera decir los cisnes negros son minoritarios, o la relación entre blanco y negro es 1000 a 1, o la cantidad que fuera.
porque uno va siguiendo y avanzando y nunca va a llegar a esa verdad absoluta. Y en eso también dice Popper, las teorías, toda verdadera teoría científica acepta la falsificación, acepta la demostración de que es falsa o de que no es completamente verdadera. Y en eso es el anarquismo epistemológico de Feyerabend, es casi una consecuencia de esa manera de pensar. Y también está en relación con quien me expandí largamente desde el púlpito en las clases que ustedes tienen que haber visto, o en la conversación que ustedes tienen que haber visto recientemente, que es sobre Fleck, donde Fleck dice que lo que conocemos y lo que vemos está arreglado por las condiciones sociales. O sea, no hay una verdad absoluta, que la verdad de lo que entendemos por enfermedad en el siglo XXI está condicionado por las condiciones sociales del siglo XXI. Y eso es lo que vamos a hablar más adelante con Canguilhem. O sea, que los tres más o menos van de la mano, medio separaditos o queriendo estar más separados, pero todos están más o menos cerca, que son Popper, Fleck y Feyerabend. Feyerabend tenía admiración y estaba influido por este Nietzsche. Nietzsche tiene esa imagen de el pensador solitario, que es la expresión clásica del anarquista, ¿no? Claro que el anarquista uno lo asocia políticamente con el tirabomba, con el descontento con el que está, pero hay un anarquismo epistemológico que te cuestiona constantemente sin ser violento, sin ser agresivo, ¿no? Entonces, Feyerabend en su anarquismo epistemológico introduce el tema de lo inconmensurable. No se puede medir, el conocimiento es vasto y eso debe de estimularlos a ustedes, como estimularlos a todo el mundo. Porque lo que está escrito en el libro de texto, yo uso como ejemplo el Harrison para medicina interna, pero ustedes sabrán el libro de texto que tienen ustedes. Lo que está escrito en ese libro de este texto no es absoluto, es decir, puede seguir cambiando. Hay teorías que deben de ser refutadas y esa es la tarea de ustedes. Esa es la tarea que pueden tener, que pueden hacer ustedes si aceptan el reto. Feyerabend se definía como realista, que no es lo mismo que positivista. Los positivistas, ellos dicen que la realidad no puede ser analizable y los realistas dicen que la realidad sí puede ser analizable, ¿no? Feyerabend dice que la interpretación, y esto lo dijo en el año 1958, la idea que la interpretación de una observación está determinada por las teorías que usamos para explicar lo que observamos y que cambia tan pronto esas teorías cambian. O sea, nuestras explicaciones, yo explico la neumonía en base a la teoría de la bacteria, porque es la teoría aceptada hoy en día que las enfermedades de la neumonía, las enfermedades bacterianas son razón de una bacteria. No sabemos cómo será interpretado esto 50 o 100 años de ahora. Quizás uno dice, no es la bacteria, sino es la membrana del alvéolo la que define a la neumonía. Parece una tontería, pero
fíjense ahora mismo, en este caso del coronavirus, hay un barco ahí hasta ayer, o bueno, hasta ayer ustedes lo van a ver esto, van a oír esto pasado mañana, por ahí ya bajaron los del barco, pero si bien tiene X cantidad de gente ahí, se han infectado un porcentaje de esa gente. ¿Y por qué no se inventaron los otros? El virus está en el barco, porque se han seguido infectando. El virus está en el barco, pero quizás la responsabilidad y la definición de la enfermedad es la configuración, digamos, genética del alvéolo. Digo algo por decir así, ¿no? Entonces, si tenemos una teoría de la enfermedad que dice las enfermedades con fiebre, purulencia, aumento de secreción, o sin purulencia, con aumento de secreción, con engrosamiento alveolar, son microbiológicas, bacterianas o virales. Quizás muchos años después alguien va a decir no, el microbiano es un elemento adjunto, pero no absolutamente indispensable, y esto a su vez va a ser contrastado, va a ser falsificado más adelante. O sea, Feyerabend dice lo que él le llama la tesis 1, que la idea que la interpretación de una observación es determinada por las teorías que usan para explicar lo que observamos. Y eso cambia tan pronto como esas teorías cambian. Y esto pasa en política, pasa en medicina, pasa en filosofía, pasa en literatura. Y esto, ustedes ya están diciendo, esto lo hemos oído antes. Claro que lo han oído antes. Lo han oído antes cuando hablamos sobre Fleck. Solamente fíjense cómo esto lo pone Feyerabend en el año 58 y capaz que no ha leído a Fleck. Al poco tiempo Kuhn en el 61-62 sale con su libro, con los paradigmas, y dicen van para Fleck. Fíjense cómo en esa década del 50-60 empieza a balancearse y a crearse más el sentido de la interpretación y de la interpretación social del fenómeno científico. Espero que me van siguiendo. Ya estoy casi 33 minutos, voy a apoyar un poco más adelante. Él escribió una autobiografía que se llama Matando el Tiempo. O sea, que mi vida fue ir matando el tiempo, ¿no? Un tipo pintoresco tiene que haber sido Paul Feyerabend. Parece que era una bellísima persona también. Parece que tenía esa máscara de estar siempre enojado, pero era una persona buena, generosa. Y él dice, él escribió que cuando era profesor en Berkeley, donde está la doctora Álvarez, que va a seguir con estos cursos, él decía, mi función es llevar las políticas educativas del estado de California, que significa que yo tengo que enseñar a la gente lo que un pequeño grupo de intelectuales blancos han decidido que es conocimiento. Por desgracia, no tenemos escritos filosóficos o científicos, escritos extensos con autores mayas, incas o diaguitas o apaches, como para poder entender su manera de percibir o su manera de conocer. Yo creo que hubiera sido exactamente la misma. Yo creo que si de un apache o un maya o un congolés lee a Aristóteles, cuando él empieza sus introducciones sobre la vida de los animales y empieza, o lee Galileo, claro que va a decir, claro, sí, esto lo entiendo. O sea, digo Aristóteles porque es de la época previa, cuando
o sea, 2000 años, o sea, 300 años antes de este Cristo, cuando había una civilización acá, una civilización allá, y claro que se iban a entender muy bien porque los fenómenos son los mismos y los humanos somos los mismos, ¿no? Y luego él escribe en su autobiografía, y los aburro 5 minutos más con esto, dice, en el año 64, mexicanos, afroamericanos e indios americanos nativos, entraron a la universidad como resultado de las nuevas políticas educativas. Ahí estaban sentados, parcialmente curiosos, parcialmente irrespetuosos, parcialmente confundidos, esperando de conseguir una educación. Qué hermosa oportunidad para un profeta en busca de una audiencia. Qué oportunidad, mis amigos racionalistas me decían, de contribuir a la distribución o a la expansión de la razón para mejorar toda la humanidad. Yo lo sentía de manera diferente. Para mí, yo me di cuenta que los argumentos intrincados y las historias hermosas que tenía que contar eran el resultado de un pequeño grupo de gente. ¿Y quién era yo para decirle a esta gente cómo pensar? Y eso es lo interesante, eso lo leí hoy y es más o menos lo que vengo haciendo, creo que vengo haciendo desde el 2014 y lo que estamos tratando de hacer con este curso. O sea, yo no les estoy diciendo a ustedes qué pensar, estoy dándole ideas o puntas de línea, puntas de lanza, tirando líneas para que ustedes elijan la que parezca mejor o desechan a todas ellas, ¿no? Y los argumentos de él dice que él siempre prefiere historias antes que argumentos, y eso también creo que ha sido en parte el espíritu de este curso, donde contamos más acerca de historias, ¿no? Ya son 37 minutos, vamos a hablar un poquito de las historias para hilvanar la narrativa de las 3 últimas clases. Vamos a hacer una breve mención al positivismo, pero en síntesis, lo que los filósofos de la ciencia, sean los formalmente aceptados y los discutidos, sean Popper o sea Feyerabend, los que recién están siendo descubiertos, sean Fleck, todos están diciendo lo mismo. Les están diciendo, estimados colegas de UNAM Managua, el mundo está abierto, el proceso de conocimiento siempre está en evolución, lo dice Popper, el proceso de conocimiento está siempre en interpretación, lo dice Fleck y lo dice Feyerabend, porque cuando las condiciones sociales, económicas y políticas cambian las teorías con que nosotros damos y explicamos ciertos fenómenos. Los que son los dueños del microscopio electrónico de X cantidad de millones de dólares, tienden a decir, sí, allá arriba, como Platón, allá arriba está la verdad. O sea, si no lo vemos en el microscopio, no existe. Lo que Aristóteles está diciendo, dice, espérate un poquito, lo que vemos en Estelí existe. Muchísimas gracias y la seguimos en las 3 últimas clases y espero que mucho más. Hasta luego.